Hola, ¿cómo están? Soy Yor y esta semana vamos a hablar sobre suculentas de sol. Ya en un video anterior estuve hablando sobre las suculentas de sombra, que por cierto en los comentarios les voy a dejar el enlace por si lo quieren ver. Entonces me pareció apropiado hacer por contraparte un video donde hable sobre suculentas de sol, ya que al igual que con las de sombra existen ciertos mitos y creencias erróneas que hay que tener en cuenta. Si llegaste a este video y sos principiante, tal vez hayas cometido alguno de estos errores y creas que estás haciendo algo mal, pero no necesariamente, tal vez simplemente te llegó una información a medias, que es lo que vamos a descubrir ahorita. Y está de más decir que se queden hasta el final para que vean algunos ejemplos de las plantas que yo tengo al sol para que se den una idea. Número 1. Cuando compramos una planta y nos dicen o de antemano sabemos que es de sol, hay que tener en cuenta que posiblemente viene de un vivero donde tiene unas condiciones muy diferentes a las que se consideran naturales. Por ejemplo, lo más seguro es que ellos tengan las plantas con luz filtrada, es decir, menos luz de la que la planta en realidad tolera, porque recordemos que ellos tienen un montón de variedades en un solo invernadero, entonces tratan de tener condiciones que sean muy generales que le puedan funcionar a un montón de especies. Por eso cuando lleguemos a la casa no vamos a ir y directamente poner esa planta en un lugar súper soleado, por más que hayamos investigado y sepamos que es muy resistente al sol. Yo les recomiendo que mejor la coloquen solamente al sol de la mañana y poco a poco la vayan moviendo hasta dejarla durante todo el día. Porque aun siendo plantas de sol, si no están bien aclimatadas, la probabilidad de que se quemen por el exceso de sol es muy alta. Segundo gran error, y es no considerar la edad de la planta. Con esto me refiero a que cuando compramos esquejes de esos pequeñitos que vienen en unas mini macetitas, aunque son plantas que en principio son de sol, al ser bebés todavía están en el proceso de aclimatarse. Por tanto, vuelvo a la misma recomendación y es ponerlos a sol de la mañana y poco a poco irlos moviendo a pleno sol para que se acostumbren sin sufrir estrés excesivamente. Lo mismo que si las reprodujéramos en la casa, por ejemplo por hojita, por esqueje, por decapitación, que de eso también les voy a dejar un video en los comentarios. Cuando tenemos una planta que está enraizando o una planta que es bebé, también requiere de estos cuidados especiales. Entonces podríamos decir que las plantas solo deben ponerse directo al sol si son plantas sanas o adultas. Así que la recomendación sería asegurarse de aclimatar bien cada una de sus plantas. Número 3. No todas las suculentas de colores son necesariamente de sol. Hay algunas que son capaces de lograr tonalidades muy bonitas sin necesidad de estar a pleno sol. Como ustedes saben, la mayoría de estas suculentas con colores vivos es gracias a que están muy expuestas al sol. Eso les genera cierto estrés que les permite llegar a esas tonalidades. Otra manera podría ser exponerlas a bajas temperaturas, que esto es muy típico de ciertos climas, o también exponerlas un poquito a la deshidratación. Pero el hecho es que hay suculentas que pueden alcanzar tonalidades muy bonitas sin necesidad de llevarlas a estos niveles de estrés. Por ejemplo, tenemos las fabulosas tradescantias, que esas tienen tonalidades por lo general moradas, que aunque estén a luz de la mañana o incluso a resolana, aún así conservan esos tonos morados tan bonitos. Y otra opción podrían ser las plantas variegadas. Estas por definición tienen menos pigmentación que una planta no variegada, debido a que tienen menos clorofila. O sea, el hecho que estas plantas tengan colores más interesantes no está dado por el estrés, sino por una cuestión química. El cuarto error, que también es súper común, es creer que las suculentas son de sol y ya. Pero la verdad es que hay diferentes tolerancias, entonces aunque hay algunas que nos digan que son de sol, puede que solo toleran el sol de la mañana o tal vez el sol de la tarde, pero solo por un rato, pero no todas van a tolerar necesariamente pasar un día completo a pleno sol. Por eso nuevamente tengo que regresar a la recomendación original y es aclimatarlas gradualmente. Colóquenlas a sol de la mañana y poco a poco les van dando mayor exposición al sol. Tengan en cuenta que aun siendo plantas de sol, no necesariamente van a cambiar de color por completo.
De todas maneras les va a tomar un tiempo aclimatarse y llegar al color definitivo. De todas maneras tengan en cuenta que aún siendo suculentas de colores, aún exponiéndolas al sol pueden no llegar a la tonalidad que buscan en poco tiempo, puede que les tome algunos días o incluso algunas semanas, y que no necesariamente el color va a cambiar por completo. Existen suculentas que se cambian totalmente el color, como pasar de totalmente verde a totalmente negro, como es el caso de la Echeveria affinis o Black Prince, pero también hay otras que solamente se les cambia el color, la punta de las hojas, como es el caso del Sedum rubrotictum. Entonces tengo que hacer nuevamente énfasis en que es súper importante averiguar el nombre de su suculenta, ya sea con la persona que se las está vendiendo o que hagan uso de algún tipo de aplicación de identificación de plantas o en grupos de Facebook. Siempre hay gente que sabe mucho que les puede ser de mucha utilidad, porque sabiendo el nombre pueden buscar las referencias en internet y saber cómo se debe ver esta planta. Y por último, pero no menos importante, hay que conocer nuestro clima. Mediante la experiencia vamos a ir sabiendo cómo adaptar cada planta según se nos dice que son sus cualidades. Porque obviamente no es lo mismo tener nuestras suculentas a pleno sol en temporada de primavera que tenerlas en pleno sol en temporada de invierno. Las horas de sol cambian, la intensidad cambia, todo cambia, entonces es algo a tener muy en cuenta. Yo por ejemplo vivo en clima tropical y aquí casi todo el año tenemos una cantidad de sol bastante pareja, así que aunque esté en pleno invierno necesito darle cierta filtración de luz a mis plantas. Seguramente se van a dar cuenta que hay ciertos sectores del jardín que son más soleados en una época del año que en otra, y en función de esto van a ir movilizando sus plantas a lo largo del año. Y bueno, una vez aclarado todo esto, voy a pasar a mostrarles algunas de mis plantas de sol. Tengan en cuenta que, como les repito, mi clima es soleado y caluroso casi todo el año. La primera es la Graptopetalum paraguayense, es la que mejor se me da en el sol, y esta sí la he podido dejar durante todo el día a pleno sol y no ha sufrido quemaduras ni una sola vez. Tiene una tonalidad entre grisácea y morada y es súper fácil de reproducir, ya sea por hoja o por esqueje o decapitación. Cualquiera de estos métodos le va súper bien. En segundo lugar tenemos a la Echeveria Runioni Topsy Turvy, que tiende a tener unos colores entre gris y celeste. Y hay otra variedad que se conoce como Cubic Frost, que tiende a tener tonalidades más bien moradas. Si esta planta la dejamos a la sombra también va a adquirir un color verde bastante bonito, pero lo que va a suceder es que sus hojas van a crecer más angostas, como tirando más a una forma de tubo. Y si queremos esta forma como arrepolladita súper bonita que tiende a tener, lo mejor es ponerla al sol. Y en el video que les estoy mostrando se puede ver cómo en el ápice de crecimiento, o sea en el centro, está creciendo unas hojas más gruesecitas que las que tiene en la base, y es porque justamente las acabo de mover al sol y ya se está notando. Otro ejemplo serían los nopales, esos en general les va muy bien al sol. No tengo mucho más que decir, por lo que si no tienen demasiado tiempo para estar supervisando sus plantas, pueden optar por tener nopales. Los que son de mayor tamaño siempre son los más resistentes y aún incluso en periodos de lluvia pueden soportarlo bastante bien. Solo asegúrense de ponerles un sustrato que drene súper bien para evitar encharcamientos. Otra planta que le ha ido muy bien en mi jardín a cualquier nivel de exposición solar es el Sedum adolphi. Como cualquier otra suculenta, al estar en la sombra se pone verde, pero si la ponemos al sol puede llegar a una tonalidad amarilla o incluso anaranjada. Esta también es de muy fácil mantenimiento. Aparte de resistir muy bien el sol, también es bastante resistente a la humedad y se reproduce muy bien por hoja y también cortando esquejes o decapitándola. Otra planta que amo locamente es el Kalanchoe Fetchenkoi. Y básicamente esta planta se caracteriza por tener esos colores súper bonitos. Y lo bueno es que los puede obtener aun si la tenemos solamente a sol de la mañana. Al igual que los nopales, si no tienen tiempo para supervisar a sus plantas, esta planta también les puede venir bien. Tolera muy bien el sol, tolera bastante bien la humedad, así que pueden dejarla simplemente en el patio en su maceta y tal vez regarla una vez a los 15 días o una vez al mes y ella va a estar bien igual.
Tengan en cuenta que cuando hablo de este tipo de características me refiero a plantas adultas. Si adquieren un esqueje o un hijuelo, igual tienen que aclimatarlo como ya les expliqué. Y como buen calanchoe que es, esta planta se reproduce súper fácil. Pueden simplemente quitarle una hoja y colocarla sobre sustrato y va a empezar a soltar muchos hijuelos de la misma hoja. O incluso si no le sacan sus hojas, igual las va a producir. Estas nacen en el borde de las hojas y se ven como pequeñas flores. Se ve súper bonita y ella solita la suelta y donde caen ahí enraizan. Es súper fácil, no necesita mayor cosa. Y luego tenemos a la Echeveria Black Prince y a su contraparte la Echeveria Affinis, solo que esa no la tengo, pero básicamente comparten las mismas características. Y es que tienen una tonalidad negra súper interesante, no hay tantas suculentas de este color y naturalmente entre más sol reciben, más viva es esta tonalidad. Esta planta también está muy interesante porque también se reproduce súper fácil. El éxito de propagación por hoja también es bastante alto y es muy resistente igualmente a la humedad y a la sequía. Después tenemos a la Echeveria secunda y la imbricata, que esta no la tengo a sol de todo el día, pero sí recibe sol como hasta las 2 de la tarde o un poco menos. Y esta se caracteriza porque solo la punta de sus hojas cambian de color, pero el resto de la hoja alcanza una tonalidad más bien fría, que es como tirando a celeste. E igualmente si la ponemos a solamente sol de la mañana, lo que sucedería es que se volvería totalmente verde. Esto es cuestión de gustos, pero esta en particular se ve muy bonita cuando está a buen sol, porque también ayuda a que las hojas crezcan todavía más compactas y logren esa sensación arrepollada que tanto nos gusta de las echeverias. Aunque esta planta sí diría que es un poco susceptible a la humedad, así que yo les recomiendo más bien asegurarse por completo de que el sustrato esté seco antes de regarla. Y ante la duda siempre es mejor esperar 1 o 2 días más para regarlas. También tengo la Echeveria elegans, aunque en realidad la que yo tengo es una hibridación, pero no les sabría decir de qué es esta mezcla porque la persona que me la vendió tampoco sabía y se parecen tanto las diferentes variedades que es muy difícil estar seguros. Pero si alguien la identifica, pues también me lo deja en los comentarios y yo se lo voy a agradecer. Después está el Sedum Francesco Baldi, que este se caracteriza por tener una tonalidad rosada en la punta de las hojas. Esta también tiene una alta tasa de éxito si la reproducimos por hoja o también por esqueje, y también es bastante resistente a la humedad y a la deshidratación. Y por último tenemos a la fabulosa Tradescantia. Como ya les decía, esta puede tener ese color morado aún estando al sol de la mañana, pero si la podemos aclimatar y ponerla al sol, igual se va a poner súper bonita porque crece más rápido. De esta hay un montón de variedades, pero en general yo diría que les gusta bastante la humedad, porque en mi jardín hay plantadas en el suelo y me he fijado que en las zonas donde más prolifera es donde más se guarda humedad. Claro que cuando hablamos de humedad no me refiero a mantener el sustrato hecho charco todo el tiempo, sino más bien a no dejar que se seque por completo. Esta sí que prefiero reproducirla por esqueje y ponerla en agua o directamente clavarla en el sustrato, y enraiza súper rápido, incluso en cuestión de unos 5 días ya está lista para ser trasplantada. Y esos son algunos ejemplos de las suculentas que yo tengo al sol. Cuéntenme qué suculentas tienen ustedes en el sol, o si hay alguna en específico de la que les gustaría que hable. Por lo pronto yo me despido y nos vemos la próxima semana.